comunidades, sobre todo en comunidades indígenas, lo primero que te preguntan es cómo está tu corazón, porque antes de cualquier cuestión, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú? La pregunta, ya sé que por ahí, por ejemplo, algunos ya está enfermito, pero bueno, pero los demás están, ¿cómo están? ¿Están bien? Piénsenle un momento cómo están ustedes, porque a partir de ahí, el día de hoy, más que dar es un contenido teórico, espero que, independientemente que haya un contenido teórico, espero que vayan anotando lo que les llame la atención y sobre todo lo que les interese saber un poquito más, porque a veces doy tan rápido el tema que me olvido que puede ser que alguien de ustedes necesita profundizar o algún ejemplo concreto de lo que digo, y con mucho gusto se lo repito, ¿no? O sea, ustedes me conocen y lo más importante es que quede algo significativo el contenido que les voy a compartir, ¿no? Bueno, muy bien. Pues paso prácticamente al tema, ¿no? Ahorita nada más voy a poner la presentación y estamos acá, perfecto, perfecto, acá está la presentación. Muy bien, acá está la presentación, compartir, muy bien. ¿Alcanzan a ver bien la presentación? ¿Ya está? ¿Están bien? Sí, doctor, se alcanza a ver. Perfecto, muy bien. Vamos a estar platicando entonces lo que sería el COVID-19, la nueva normalidad y su relación con la seguridad alimentaria. La pregunta es, ¿qué me pueden comentar acerca de lo que sería el COVID-19 y por qué es la nueva normalidad? ¿Por qué creen que hay una nueva normalidad? ¿Cómo lo ven? ¿Por qué COVID-19? ¿Qué está pasando con el COVID, con nosotros? Porque pues nos estamos adaptando, ¿no? A las condiciones que implican el poder salir con toda la cuestión de la contingencia, ¿no? O sea, no es lo mismo hace Ajá, 6 meses ir al súper a ir actualmente al súper, ¿no? O sea, con todas las medidas necesarias que corresponden al uso de cubrebocas, una careta, eh, llevar o bueno, mantener el constante uso del gel antibacterial y pues la sana distancia, ¿no? ajá, es correcto, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Y hasta cuándo va a ser la nueva normalidad? De cierta forma no es como que hasta cuándo, ¿no? O sea, esto se va a implementar ya a nuestro margen cotidiano, o sea, no es una cuestión de, bueno, unos 3 meses la vamos a llevar y después se va a quitar porque como tal no se radica la situación del COVID. Muy bien. Es interesante lo que dice Yareni, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, sí. La nueva normalidad se está conociendo porque hay un antes y un después. Algo interesante. El COVID-19 es una enfermedad que llegó para quedarse. A final de cuentas, ya es algo interesante porque cada 100 años más o menos aparece una pandemia de esta magnitud. De hecho, desde cuando se esperaba que ocurriera algo parecido, pero bueno, hasta el 2020 empezó a aparecer esta enfermedad. Es interesante que nos retoma muchas de las acciones que tenemos o que debemos llevar para la cuestión sanitaria que deberíamos de tener todos nosotros. Voy a platicar la relación con la seguridad alimentaria porque el gran problema que tenemos ahorita, y es donde se está debatiendo realmente la situación nacional y yo diría también mundial, en que hasta qué punto vamos a regresar a una normalidad siempre y cuando, a esta nueva normalidad, siempre y cuando el virus ya no se ha ido. Entonces vamos a tratar el día de hoy platicar acerca de este tema. Muy bien. Y entonces cuando estamos hablando de la nueva normalidad, vamos a ver que, bueno, voy a platicar el día de hoy lo que sería el marco referencial. La gran pregunta primero, ¿en dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y qué hacer? ¿No? Ese sería como los 4 puntos que estaríamos abordando el día de hoy. Del marco referencial, primero el marco referencial va a ser el marco
de acuerdo a la enfermedad y el marco legal también de lo que se está haciendo a nivel federal, a nivel nacional. Para empezar, ustedes ya conocen esta diapositiva, algunos ya lo hemos platicado en algunos otros foros, y entonces algo importante para entender la enfermedad tenemos que ver sobre todo la cadena epidemiológica. Si se llega a consolidar la cadena epidemiológica, se da la cadena epidemiológica para hacer las intervenciones que rompan lo que sería esta cadena y por ende evitar que se lleve a cabo la enfermedad. Primero son 6 componentes que vamos a revisar. Primero el agente, el reservorio, la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada y los huéspedes susceptibles. Cuando estamos hablando del agente, vamos a ver que el agente causal es un virus que se denomina el SARS-CoV-2. Primero se le llamó 2019 nCoV, pero actualmente se le conoce como el SARS-CoV-2, que va a dar la enfermedad. A la enfermedad se le conoce COVID-19 y a la gente que causa el COVID-19 se le conoce SARS-CoV-2. Esta primer agente causal empezó a afectar a cierto tipo de mamíferos y algunos ovíparos. En su primer momento empezó a afectar a algunos animales y el reservorio estaba en algunos murciélagos, serpientes y algún mamífero que se llama el pangolín. Es interesante porque se empezó a descubrir que esta enfermedad era zoonótica. ¿Qué quiere decir? Que al principio nada más daba de un animal por contacto con el ser humano y hasta ahí, ahí se terminaba la enfermedad. El ser humano tenía un poquito de fiebre, dolor de cabeza, resfriado, tos, y ahí acababa la enfermedad, se curaba el paciente y terminaba la enfermedad. El problema es que este virus llega a mutar y entonces se puede llevar a cabo la transmisión entre personas a personas, entre una persona y otra persona. Y entonces el reservorio también ya era el ser humano y él era el que podía transmitir la enfermedad. ¿Cuál es la puerta de salida? ¿Por dónde se contagia o por dónde contagia a una persona la enfermedad? La puerta de salida más frecuente en el ser humano es las vías respiratorias. ¿A través de qué? ¿En dónde se aloja el virus? Generalmente se aloja en la parte de vías aéreas superiores. Y entonces en esa parte, después va a afectar las vías aéreas inferiores. Pero en esta parte, la forma de puerta de salida es a través de las gotículas que se generan cada vez que se habla, cada vez que estornuda uno o cada vez que tose. Hay otra vía también para este tipo de virus. Este tipo de virus se desconoce también como coronavirus. Este tipo de virus también se pueden eliminar en cierta manera por las heces, aunque en este virus concretamente, casi preferentemente, la forma de contagio es por vía respiratoria o vía aérea. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente cuando una persona que está contagiada empieza a toser, hacer que puede transmitir la enfermedad de forma directa, puede toser o estornudar y de estornudar sin tener una etiqueta respiratoria. ¿Qué quiere decir? O sea, estornudar directamente a un objeto, ya sea el celular, ya sea las manos, porque a veces puede estornudar y llevarse las manos a la boca para tapar el estornudo o la tos. Y entonces cuando vemos ahí en la diapositiva, cuando se saluda de mano, pues se transmite el virus, ¿no? De una persona enferma a una persona sana. O bien cuando se comparten el celular, el lápiz, los cuadernos. Por eso es tan importante, dentro de las primeras estrategias que se hicieron, el tratar de evitar los ambientes escolares. No crean que ustedes están en su casa nada más porque a alguien se le ocurrió y dijo, tuvo mucho miedo y dijeron, no, que no lleguen a la escuela, no, sino porque en el ambiente escolar habitualmente, aunque a veces no queramos, compartimos que una pluma, que un borrador, y más sobre todo en ambientes escolares de preescolar o primaria, ¿no? Entonces, por eso es una de las estrategias que se van a hacer para evitar lo que sería el contagio. Entonces, el modo de transmisión es directo, un estornudo directo a otra persona. Por eso una de las formas también para evitar es estar a más de 1,5 metros, de preferencia 2 metros o un poquito más, entre personas para evitar que si alguien habla, tose, estornuda, por la misma distancia, sea una forma de evitar que se transmita la enfermedad. Muy bien.
Entonces, ahí está, es el modo de transmisión, directo o indirecto. Ahora, la gran pregunta es, ¿por dónde me va a entrar el virus? ¿O por dónde me entra la enfermedad? En este caso, son tres formas, ¿no? Puede ser en ojo, nariz y boca. Eso acuérdense, ojo, nariz y boca. Si yo estoy bien cubierto el ojo, si cubro mi nariz y cubro la boca, voy a evitar en un porcentaje importantísimo lo que sería el contagio, independientemente que esté con un paciente enfermo. Por eso cuando están, voy a poner el grado extremo, el grado extremo es en un hospital donde está el COVID, donde están los enfermos COVID y donde están tosiendo, estornudando los pacientes de COVID, la pregunta es, ¿el personal de salud se va a contagiar o no? Si lleva a cabo las medidas con sus equipos de protección y las medidas sanitarias adecuadas, no tendría por qué contagiarse, no debería, ¿no? Si lleva bien sus gogles, su careta, su cubreboca especial, para este tipo de personas son especiales el N95, que es un grado alto de filtración, y entonces se cubre bien el ojo, la nariz y la boca, no se va, o es muy difícil que se contagie. Y entonces este traje, y con todo un traje, una bata desechable para evitar que esté el microorganismo en lo que sería la tela de la ropa. Entonces con esto puede evitar porque saliendo se quita todo y entonces evita que se llegue a contagiar la persona. Ahora bien, la puerta de entrada en cualquier simple mortal como nosotros que estamos en la calle y que vamos a hacer alguna actividad social o comercial o económica, pues simplemente lo ideal es usar una protección de nariz y boca, que sería el cubreboca. Las gotículas de saliva se van a quedar atrapadas en el cubreboca en un gran porcentaje, entonces voy a estar regando lo menos posible de saliva y virus en cualquier otra parte, ya sea en el pasamanos, en la calle, en la banqueta, en la mesa del restaurante, en fin. Y por otro lado, si yo soy el que no estoy enfermo, pues es un tipo de barrera. Ahora bien, para cubrirse lo que serían los ojos pueden ser algunos lentes o lentes especiales o un protector facial que pueda ayudarme a evitar la entrada por los ojos, que serían entonces la vía de entrada, la puerta de entrada es ojos, que son las conjuntivas, la nariz y la boca. Muy bien. Ahora, la otra cuestión importante es ver quiénes son los huéspedes susceptibles. Cuando nosotros estamos hablando de huéspedes susceptibles, son todas aquellas personas que no tienen un mecanismo de respuesta y protección ante la enfermedad. La pregunta aquí, ¿quiénes son susceptibles? Todas las personas que no hemos estado en contacto con el virus, o sea, que no nos hemos enfermado. Las personas que se han enfermado llegan a generar dentro de su cuerpo, el sistema de defensa llega a provocar una inmunidad. Aquí estamos en dilema porque la inmunidad no se sabe exactamente cuánto tiempo va a durar. Si va a durar 2 meses, 4 meses, 6 meses. Por eso, cuando al principio algunos países dijeron es que vamos a buscar la inmunidad de rebaño, era muy lógico. El lógico era que si la mayoría de la población llega a estar en contacto con el virus y llega a provocar la inmunidad, pues resulta ser que ya nadie más va a poder transmitir la enfermedad. Es como lo que se hace cuando se vacuna a una población determinada, generar inmunidad para que no se transmita la enfermedad. Pero ya se vio que en este virus hay dos cuestiones en esta premisa. La primera es que no sabemos cuánto dura la inmunidad, si dura, lo ideal sería que por lo menos que durara un año, ¿no? Pero no se sabe porque hay algunos casos que en menos de 3 meses han tenido otra infección por el virus. Entonces ahí es donde entra la no claridad de saber cuánto tiempo dura la inmunidad por estar en contacto con el virus. Pero por otro lado también lo grave o lo peligroso de esta enfermedad es que no hay un tratamiento específico, o sea, no hay un tratamiento como por ejemplo para la influenza, hay un antiviral que se llama los Celtamivir, que a final de cuentas lo tomas y tienes un tratamiento específico para ese virus. En este caso, no. En este caso, por eso es tan importante tener todas las medidas de precaución. Entonces, ¿cuáles son los huéspedes susceptibles? Todos los que nos vacunaremos y eso va a generar inmunidad
y eso va a generar que ya no sea susceptible para esta enfermedad, ¿no? Para otras igual y sí, pero para esta no. Muy bien, entonces esto es importante reconocer porque si reconocemos la cadena epidemiológica, seguramente vamos a saber qué acciones vamos a tomar para evitar la enfermedad. ¿Y por qué digo esto que es importante? Porque a final de cuentas, esto es lo que vamos a cuidar para entrar a esta nueva normalidad. De aquí salen todas las acciones de salud, aunque algunos dicen, no, pero es que está mal, ¿por qué no hacen esto otro? ¿Por qué no el otro? No, no, todas las acciones de salud que se están llevando a cabo a nivel federal, a nivel nacional y a nivel estatal, dependen de esta cadena epidemiológica. Entonces, ahora bien, vamos a ver la otra parte dentro de, esta es una enfermedad, tenemos la enfermedad, hay otro problema que hay en la comunidad que se llama la seguridad alimentaria y nutricional. La gran pregunta es, ¿por qué vamos a entrar a una nueva normalidad? ¿Y por qué vamos a abrir los comercios? ¿Y por qué vamos a abrir los restaurantes si todavía hay un virus y no tenemos ni una vacuna todavía y no tenemos, pues porque al final de cuentas la otra necesidad, independientemente de la necesidad de salud y la garantía de tener, también hay que tener la garantía de un y una alimentación, que a final de cuentas, por ahí decían algunas personas muy válidas, pues yo me quiero quedar en mi casa cerrado, pero pues si no salgo no como porque no tengo el económico para poder adquirir los alimentos. Y entonces en el marco referencial, lo que nosotros tenemos que ver sobre seguridad alimentaria y nutricional es que la seguridad alimentaria y nutricional se basa, hay varias clasificaciones. La que voy a hablar hoy es la que nos menciona la FAO, que la definición de la FAO dice, la seguridad alimentaria existe, la seguridad alimentaria y nutricional existe cuando todas las personas tienen en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos, o sea, que estén limpios y que no produzcan enfermedad, y nutritivos, que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Y esto es abordar de manera integral el problema de la nutrición, porque a veces en la parte de la ciencia de la salud, medicina, nada más nos enfocamos en cuánta desnutrición hay, pero la pregunta es, ¿la desnutrición a qué se debe? Si realmente se debe a que no puede absorber nutrientes de los alimentos o bien no tiene los alimentos. Y entonces, para abordar todo el contexto de la alimentación y de la nutrición, se tiene que abordar desde donde se producen los alimentos. A alimentaria, que es el primer pilar, habla de qué tanta capacidad tiene un país, un estado o un municipio para producir su propio alimento. O bien, si no puede producir el alimento, para poder adquirir o tener los alimentos, ya sea de manera que pueda importar alimentos para tener los alimentos en localidad. El Delta, en la zona de la península de Yucatán, si una localidad o una comunidad queda sin accesos de puentes, sin accesos ferroviarios y sin accesos por vía marítima y no logra tener los alimentos adecuados, entra en una inseguridad alimentaria. Entonces, lo primero que tenemos que ver para una localidad es si hay disponibilidad de los alimentos, o sea, si se está produciendo o hay facilidad para que llegue de manera de importación alimentos a la localidad o al estado o al municipio o al país pudiera ser también. La segunda es la accesibilidad. Y cuando estoy hablando de accesibilidad es que si en la localidad hay capacidad económica para adquirir los alimentos. Porque una cuestión es que estén y otra cuestión es que yo los pueda comprar. Poder tener lo mínimo, básico, indispensable para el consumo. Y es interesante porque la accesibilidad tiene mucho que ver con la canasta básica.
Entonces, ¿qué tanto se puede comprar con la canasta básica? Ese era el gran dilema por mucho tiempo, porque con el salario mínimo que se tenía en México era el gran dilema que no se lograba tener una canasta básica para una familia, por lo menos ni siquiera para una pareja de recién casados, ¿no? Que más para una pareja que tenga uno o dos hijos, ¿no? Entonces, la accesibilidad es muy importante porque es la capacidad que tiene el individuo o las familias para poder comprar los alimentos. El tercer pilar es el consumo. Y cuando se habla de consumo, yo acá pongo dos tenedores, uno con alimentos chatarra y otro con alimentos con vegetales. La gran pregunta, el consumo tiene mucho que ver con la cultura propia de la localidad. La pregunta acá, pongamos el ejemplo, ¿por qué en algunas localidades es más, eh, por qué cuando llega alguien a visitar a una persona, ¿no? Llegan de repente los tíos a la casa o uno llega a la casa de los tíos, lo primero que te ofrecen para tomar, ¿qué es? ¿Un refresco azucarado, gaseoso? ¿O te invitan agua pura potable? A veces te dan refresco embotellado. ¿Por qué? Porque tal vez en algunas familias se cree que ofrecer agua es como signo de pobreza. Y entonces eso habla de cultura. Y entonces dicen, o por lo menos, aquí nada más dan agua, que no hay dinero, pues si no yo compro el refresco, ¿no? Entonces, la cultura juega mucho para decidir qué alimentos vamos a consumir, ¿no? ¿Qué alimentos vamos a comprar? Entonces, esa es una cuestión importante cuando consumimos agua en relación a refrescos embotellados o cuando consumimos, no sé, jugo natural a consumir jugo envasado, industrializado. Y entonces la cultura juega un papel muy importante en el consumo. Y por último, eso que compro, eso que puedo comprar, eso que consumo y que lo digiero, ¿qué tanto me va a servir para mi cuestión fisiológica? O sea, para mi función. Y a esto se le conoce como la utilización biológica, que es la parte de la nutrición que me dan los alimentos. No es lo mismo tomar un refresco embotellado, azucarado, que consumir unas naranjas naturales. ¿Por qué? Ambos tienen azúcar, por supuesto. La cantidad de azúcar, por decir, mililitros de refresco embotellado a consumir naranjas, tendría que consumir una cantidad muy importante de naranjas para consumir la misma cantidad de refresco azucarado. Y algo interesante, las naranjas, el jugo de naranja me puede dar azúcar, pero también me da vitamina C y varios nutrientes, cosa que no me da un refresco azucarado, ¿no? Entonces la utilización biológica habla de lo que consumo, lo que ingiero, cómo se va a metabolizar en mi cuerpo para darme ya sea una salud o también ese alimento enfermarme, ¿no? Entonces, esta es la parte del marco referencial en cuestión de seguridad alimentaria. Y entonces, cuando estamos hablando de esto, ya vimos el primer término de la importancia de cuál es la cadena epidemiológica del COVID-19, cuál es la seguridad alimentaria y nutricional y por qué es importante. Y entonces vamos a platicar a continuación de qué pasó o qué está pasando en México y de dónde está saliendo esta nueva normalidad. Para empezar, cuando estamos hablando de esta nueva normalidad, vamos a estar platicando acerca de que se genera un documento que se llama acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Y tiene un sustento legal a partir del artículo cuarto constitucional, que es el derecho a la salud de todos los mexicanos, y que en el cual es obligación del Estado garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de este derecho o derecho a su salud. Por otra parte, en el artículo 73 establece que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por autoridades administrativas del país. Por otro lado, el artículo 34 de lo que sería la Ley Orgánica de Administración Pública establece la facultad de la Secretaría de Economía para formular y conducir las políticas generales de la industria, comercio exterior, interior, abasto y precio del país. Y por otro lado viene el artículo 40 de la Ley Orgánica también de la Administración Pública Federal, que dice que la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social corresponde la facultad de estudiar y ordenar las medidas de seguridad y higiene industriales para la protección de las personas trabajadoras, así como vigilar su cumplimiento. Y otra ley que tiene mucho que ver con estos nuevos lineamientos de reapertura de actividades o entrar a esta nueva normalidad es la ley del Seguro Social. A final de cuentas, este instituto está a cargo para todas las integraciones operativas y preventivas de los trabajadores. Y por otro lado, viene lo que sería la Secretaría del Trabajo, en el artículo 132, que habla de la obligación de los patrones para que en sus instalaciones garanticen toda la cuestión de seguridad y salud y en que establece la obligación a particulares en los artículos 147 y 148 de colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra enfermedades epidémicas. Y bueno, y dentro del Reglamento Federal de Seguridad y Higiene del Trabajo están dos normas oficiales mexicanas, la 030 y la 019. La primera habla sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, así como sus funciones, y la 019 que habla de la constitución e integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene, que van a establecer medidas preventivas y sobre todo de organización interna de cada unidad administrativa para prevenir enfermedades y la atención de seguridad en el trabajo. ¿Por qué hablé de todo esto, de este antecedente legal? Porque la gran pregunta acá, y ese es el dilema, sí me gustaría como que platicáramos y entendiéramos un poquito todos en conjunto, que nos diéramos, analizáramos sobre todo que lo que se está haciendo a nivel federal, independientemente de los tintes políticos que pudieran haber, técnicamente es lo que se tiene que hacer. Por un lado, garantizar la salud, pero por otro lado también garantizar la economía y por otro lado garantizar que se vuelva la economía a reactivar, pero con toda la seguridad de las personas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es la reapertura de la vida o de la nueva normalidad o de la vida económica, garantizando la salud de los individuos y de las personas. La gran pregunta acá es, y este es el dilema y este es el paradigma, y nosotros como personas, como individuos dentro de una sociedad, le vamos a entrar a esta nueva normalidad y le estamos entendiendo dentro del lenguaje que se está dando a nivel local, estatal, nacional, o la gran pregunta es, o nada más porque no estoy de acuerdo con algo que están diciendo y creo que no me cae bien el que está coordinando estas políticas, entonces voy a estar en contra. Yo creo que hay que analizar bien cómo se dan cada uno de los pasos. Y voy a decir que para esta nueva normalidad se han llevado diferentes etapas o diferentes acuerdos para garantizar la seguridad de los trabajadores, de los mexicanos y también para ir reactivando gradualmente la economía del país. Por un lado, vamos a ver que en febrero se empiezan a dar los primeros casos, empieza la primera fase de este abordaje contra el coronavirus. En marzo se da el primer acuerdo que establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV-2. Acuérdense que aquí, dentro de este primer apartado, aparece que 15 días antes de que iniciara el periodo de descanso de Semana Santa, se dan la salida de los estudiantes, porque ya se venían apareciendo los primeros casos de manera constante y ascendente, los primeros casos de la enfermedad. Y entonces, para mitigar es frenar un poco la enfermedad y que no fuera una curva epidémica muy importante y acelerada, se dio con 15 días de anterioridad del periodo vacacional, se dio el periodo de descanso, que se le llamó la jornada de sana distancia. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien, porque si no, nos hubiera rebasado la atención en salud y hubiera habido se le conoce como, hubiera estado sobrepasado el sistema sanitario o sistema de salud para la atención de las personas a nivel hospitalario, que de hecho estuvo en un momento pico o como rozando en la falta de atención, pero bueno, eso fueron las estrategias que se tomaron.
Ya en abril sale el segundo acuerdo, que es el acuerdo por el cual se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado el 31 de marzo. ¿Qué quiere decir? Se da continuidad a todas las medidas extraordinarias que se habían tomado al principio, que son sobre todo resguardo domiciliario, evitar que como el cierre de gimnasios, restaurantes, cines, entre otros centros comerciales, a excepción de aquellos centros de abasto alimentario, ¿no? Como serían los supermercados, mercados y entre otros, con todas las medidas de seguridad y sanitarias. La siguiente es, en mayo, se lleva a cabo el acuerdo en el que se establece una estrategia para la reapertura. Ya estamos pensando en cómo abrir nuevamente las actividades sociales, educativas y económicas. Fue muy criticado en mayo porque en mayo todavía el pico de la epidemia estaba bastante elevado, pero era el momento de que se tenía que decir cómo se iba a reactivar la economía y cómo se iban a reactivar las actividades sociales, educativas y económicas. Y para eso en este mayo, el 14 de mayo, se empieza a platicar de la importancia de generar un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de las actividades en cada entidad federativa, así como establecen las acciones extraordinarias. Es interesante porque al principio se dijo que el semáforo epidemiológico iba a ser semanal, pero ante eh, se podría decir, el análisis con las entidades federativas, con los titulares de las entidades federativas, los representantes populares, se vio que no era tan adecuado semanal porque estaría modificándose de manera continua, entonces se abre, se cierra, se abre, se cierra, se cierra, se abre, entonces lo que dijeron es que se iban a dar, y es lo que actualmente está dado, cada 15 días se iba a generar el nuevo semáforo de riesgo epidemiológico para que veamos cómo iban o qué acciones iban a estar haciendo cada entidad federativa. También en este primer acuerdo se mencionó que iban a haber los municipios de la Esperanza. Los municipios de la Esperanza al principio eran aquellos que no tenían ningún caso registrado de COVID-19 en su localidad y tampoco tenían municipios alrededor que tuvieran casos registrados. Aunque esto es importante porque los presidentes municipales no estuvieron de acuerdo y comentaron que se iban a adaptar al semáforo estatal y si estaba en amarillo, en naranja o en rojo, se iban a adherir al semáforo estatal. Y en junio se lleva a cabo, bueno, el 29 de mayo se lleva a cabo para iniciar la nueva normalidad el 1 de junio, que es el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos para la reapertura de las actividades económicas. Este es el acuerdo, se llama acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Se genera el 14 de mayo, aunque algunos trabajos que eran no esenciales se cuestionaron y al final de cuentas se hacen esenciales y el 15 de mayo se hace las precisiones adecuadas para publicar este acuerdo en el diario oficial de la Federación. Muy bien. ¿En dónde estamos? Bueno, hasta el día de ayer estamos en esta situación. A nivel nacional se tienen confirmados 774,020 casos, de los cuales hasta el día de ayer 83,143 eran sospechosos, habían 80,083 defunciones, 560,895 casos recuperados y este es el número que nos interesa actualmente, que hay 24,517 casos activos. Esto es lo que mantiene una epidemia, a final de cuentas. Por eso, esta nueva normalidad tiene que estar muy en cuenta con esto, porque no quiere decir que ya no está la enfermedad. Aunque vengamos con números un poquito descendentes, como vemos en esta gráfica de acá, esto quiere decir todo la curva está teniendo un descenso lento, se podría decir, pero constante, y esto quiere decir que están habiendo menos
contagios, pero no hay que olvidar que puede venir una segunda ola si dejamos o relajamos las medidas sanitarias que se han propuesto a nivel federal, y ahorita voy a platicar de esas, ¿no? El 48.23% son mujeres, el 51.77% son hombres, el 22.63% de los casos han sido hospitalizados, el 76.38% se han atendido desde sus casas, se han quedado en resguardo domiciliario. Las comorbilidades principales es el 19% hipertensión, 17% obesidad, el 15% diabetes y el 7% tabaquismo. Muy bien. Más casos se dan en los hombres que en las mujeres, y bueno, así están las cifras de los casos a nivel nacional hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, en el estado de Chiapas, que es donde estamos platicando actualmente, casos confirmados 6.596, casos negativos 5.383, casos sospechosos 214, defunciones 1.095, casos recuperados 4.078 y casos activos son 40. Y así va el número de casos. Aparentemente viene un descenso, pero no hay que confiarse porque después de este descenso, al romper las medidas sanitarias, puede haber una segunda ola epidémica. El 38% en hombres, en hospitalizados ha estado el 36.5% y el 63.5% ha estado en ambulatorios, o sea, atendidos en su casa. Las comorbilidades más frecuentes es hipertensión, el 24%, obesidad, el 20%, diabetes, el 20%, tabaquismo, el 5%. Muy bien. ¿En qué semáforo epidemiológico a partir de este lunes del 14 al 20? Perdón, acá está mal. Este es de este octubre. Acá no corregí, pero este es el semáforo de esta quincena. Es les voy a decir de qué fecha y de una vez lo voy a corregir. Es del 5 de octubre, 5 de octubre, 05 de octubre al, al 18 de octubre, del 5 al 18 de octubre. Esta fue corregí actualicé la estadística, pero no actualicé. Y les digo porque acá está, este es lo que quiero que vean, es del 7 de octubre, es la actualización por la Dirección General de Epidemiología, que está en la parte superior derecha. Entonces, este semáforo, independientemente que acá ya corregí, bueno, es de esta quincena. Muy bien. Hasta acá estamos en semáforo amarillo. ¿Y qué pasa cuando estamos en semáforo amarillo? Cuando estamos en semáforo amarillo, todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar cuadros graves de COVID-19 en el espacio público abierto, se abren de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden ir abriendo con un aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar casos de COVID grave. Muy bien. Hasta acá voy a hacer el primer comentario, el primer espacio. ¿Cómo ven? ¿Qué les llama la atención? Algo que quieran comentar.